Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 12 de mayo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 16 de San Juan, del versículo 5 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde voy? Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselos. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca el pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo. Ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR mayúscula para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesucristo les dice a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no puedo enviarles el protector, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que es el que va a rebatir el mundo en lo que conviene al pecado. Y esto es lo que el mundo de hoy no quiere ver. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy camina en unas densas tinieblas. El mundo de hoy no quiere recibir la palabra de Dios. No quiere dejarse transformar por la palabra de Dios. Se ha envuelto en una rebeldía y no quieren escuchar la palabra de Dios. Dice: cuando venga, Él rebatirá al mundo. ¿Por qué rebatirá al mundo? Porque el Espíritu nos lleva al camino de justicia, al camino de la verdad, al camino de la vida eterna. Y el mundo que está en tinieblas no quiere caminar hacia la luz, no quiere ver hacia la luz, quiere seguir cegado, quiere seguir hundido en tinieblas, porque les gusta más el mal. No se dejan iluminar por la luz de la palabra de Dios. Por eso ahí en San Juan capítulo 8 versículo 12 nos dice que Jesús es la luz del mundo, que nos ilumina para que nosotros no caminemos en pecado. San Juan capítulo 8 versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que lo sigamos. ¿Para qué? Para no seguir caminando en tinieblas. Entonces Jesús les dice a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar el Espíritu, el protector. ¿Para qué? Para que los cuide de este mundo, para que los aparte del pecado, para que los mantenga en la justicia de Dios, para que se puedan salvar. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros tengamos la luz. ¿Para qué?
para que alcancemos la vida, para que sepamos dónde tenemos que caminar, para que encontremos el camino hacia la vida eterna, que no nos dejemos engañar por este mundo que nos lleva al pecado, que nos lleva a la injusticia, que nos lleva a la perdición. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos la luz a través de su palabra. Por el Salmo 119, 105 dice que es lámpara tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Entonces, cuando venga, Él rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a llevar por las sendas de paz, por los caminos rectos del Señor. Nos va a llevar hacia la justicia, para que no caigamos en las trampas del enemigo. Porque dice que ¿qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el que gobierna este mundo es el príncipe, el enemigo, el diablo. Y el diablo quiere que nosotros caigamos en sus trampas. Por eso el mundo lo pinta muy bonito. El pecado lo pinta muy bonito. ¿Para qué? Para que usted y yo caigamos. Por eso el trabajo de él es hacernos pecar, hacernos caer en sus trampas. ¿Para qué? Para que nosotros nos perdamos, para que no veamos la luz, para que nos alejemos de la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Hacer la voluntad de Dios, caminar en sus santos juicios, hacer lo que Dios mandó. Cuando venga Él rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, el camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué es pecado? No creer en Cristo. Ese es el pecado número uno, no creer en la palabra de Dios, no dejarse iluminar por la palabra de Dios. Por eso ahí en 1 Samuel capítulo 15 versículo 25 nos dice qué tan grave es no creer en la palabra de Dios, qué tan grave es desobedecer a la palabra de Dios. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? ¿Qué es lo que más le gusta a Dios que cualquier sacrificio que hagamos usted y yo? La obediencia a su palabra. ¿Qué había pasado con Saúl? Saúl se había rebelado contra la palabra de Dios. Y Dios había enviado a Samuel a decirle esto. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Vean lo que le está diciendo Samuel a Saúl, porque Saúl se había rebelado contra la palabra de Dios. La obediencia a su palabra, la obediencia vale más que el sacrificio. ¿Qué es lo que vale más que el sacrificio? La obediencia. ¿A quién? A la palabra. La justicia de Dios. Hacer lo que Dios manda. La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. ¿Qué es la rebelión? Rebelarse contra la palabra de Dios. Es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Dios, Yahvé te rechaza de la realeza. Vean lo que le pasó a Saúl por rebelarse contra la palabra de Dios, por ser desobediente. Dios lo rechazó de la realeza, le quitó el trono. Y ahí es donde manda a David, el hijo de Jesé, el rey David.
Pero vean lo que le dice Samuel, lo que le manda a decir Dios, que a Dios lo que más le agrada del ser humano es la obediencia a su palabra, que practique la justicia, que practique los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo es el que les va a mostrar todo esto, es el que les va a enseñar, es el que los va a caminar por la luz, es el que los va a guiar, los va a iluminar el camino, para que no caminen en tinieblas. Cuando venga, Él rebatirá al mundo en lo que toca el pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué es lo que nos muestra el Espíritu Santo? Que es pecado no creer en la palabra de Dios. No podemos rebelarnos contra la palabra de Dios. No podemos estar en contra con los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Es un pecado tan grave como la idolatría. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. El príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y como él ya ha sido condenado, quiere llevarse a muchos con él. Y para eso viene el protector, para eso viene el Espíritu Santo, para apartarnos de las maniobras del maligno, para alejarnos de las trampas del maligno. Por eso allá en Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Que caminemos según, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que caminemos según el Espíritu. Y así no realizarán los deseos de la carne. Él no quiere que nosotros caigamos en los deseos de la carne. No quiere que caigamos en las trampas del enemigo, en fornicación, en adulterio, en malas palabras, en las drogas, en el alcoholismo, en todo lo que lleva al pecado, en todo lo que ofrece este mundo, en todos sus deseos, en todas sus libertinajes. No quiere que nosotros caigamos ahí, quiere que caminemos según el Espíritu. Por eso les digo, caminen según el Espíritu. Si somos cristianos, ¿cómo tenemos que caminar? Según el Espíritu, practicando la justicia de Dios, cumpliendo con sus mandatos. Y así no realizarán los deseos de la carne. ¿Para qué? Para no caer en los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. ¿Cuál es el problema cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne? No podemos servir según el Espíritu. Vean que cuando nosotros le damos más cabida a los deseos de la carne, no podemos servir con plenitud, no podemos servir, no podemos hacer las cosas como Dios manda, porque hay una contraposición entre la carne y el Espíritu. El Espíritu quiere agradar a Dios, el Espíritu nos lleva a hacer la voluntad de Dios y los deseos de la carne a hacer la voluntad de este mundo. Y hay una contraposición. Por eso dice, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. ¿Qué es el trabajo de la carne? Poner una oposición. ¿Para qué? Para que usted y yo no podamos obrar como Dios quisiera, como el Espíritu quisiera. Entonces hay una contraposición, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar según el Espíritu. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley.
¿Qué es lo que nos pide? Dejarnos guiar por el Espíritu, dejarnos guiar por la palabra de Dios, no de sernos, no rebelarnos contra la palabra de Dios, no caer en el error que cayó Saúl, que se rebeló contra la palabra de Dios, y Dios le envió a Samuel y le dijo: ¿crees acaso que a Dios le gusta más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia a su palabra es lo que a Dios le agrada. Dios quiere que actuemos según el Espíritu y no según la carne. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Qué es lo que proviene de la carne? ¿Por qué nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu? Para que la carne no nos lleve al pecado. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odio, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo. ¿Qué proviene de la carne? Divisiones y sectarismo. ¿Se acuerdan que ayer se los decía en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que proviene de la carne? Sectarismo, divisiones. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nos dejamos guiar por la carne y no por el Espíritu. Cuando no permanecemos en la palabra de Dios. Cuando nos rebelamos contra la palabra de Dios y queremos cumplir los deseos de la carne. Ya no seguimos a Cristo, sino seguimos nuestros propios deseos. Entonces, ¿qué pasa? Nos apartamos de la verdad y caemos en el error. Caemos en el fruto de la carne. Culto a los ídolos, hechicerías, odios, iras y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones y sectarismos, y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes les he dicho, y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los deseos de la carne nos apartan del reino de los cielos, pero el Espíritu nos quiere conducir hacia la vida eterna. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy: ¿queremos dejarnos conducir por el Espíritu? ¿Queremos dejarnos conducir por la palabra de Dios? ¿Queremos practicar la justicia? ¿O queremos dejarnos llevar por la carne, por lo que este mundo ofrece? ¿Queremos dejarnos guiar por el Espíritu o por la carne? En cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Dejémonos guiar por el Espíritu. Aquí están los frutos del Espíritu. Es fácil reconocer cuando usted está viviendo según el Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. ¿Quiénes? Los que pertenecen a Cristo. Los que han decidido seguir a Cristo. Los que han decidido dejar de un lado la carne, los deseos de la carne, por hacer la voluntad del Espíritu, por seguir el Espíritu, por dejarnos guiar por el Espíritu. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Si yo me llamo cristiano, si usted es cristiano, dejémonos guiar por el Espíritu.
No le demos rienda suelta a los deseos de la carne. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Versículo 7 de Gálatas 6. No se engañen, nadie se burla de Dios. O sea, si lo que usted vive, si lo que usted dice, usted tiene que ponerlo en práctica. Y a Dios nadie lo engaña. Tenemos que vivir según la justicia de Dios. Por eso en Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Así como le pasó a Saúl, que quería engañar a Dios y que Dios le envió a Samuel para decirle que estaba desobedeciendo a la palabra de Dios y que con esos sacrificios y que aquello que estaba haciendo no le agradaban a Dios, porque a Dios lo que le agrada es la obediencia a su palabra. Dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Y Dios se dio cuenta que eso le envió a Samuel. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Entonces preguntémonos, si yo soy cristiano, ¿qué tengo? ¿En dónde tengo que sembrar? En el Espíritu. Tengo que sembrar en el Espíritu. Y ya vimos los frutos del Espíritu. Pero el que siembra en la carne, ¿qué va a cosechar al final? El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Qué va a pasar? Al final va a cosechar corrupción. Y el pago del pecado es la muerte. Lo dice Romanos 6:23. El pago del pecado es la muerte. Y el que siembra en la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere hoy a través de este Evangelio, que nos dejemos guiar según el Espíritu, que creamos en su palabra, que no nos convirtamos en rebeldes, sino que aprendamos de lo que Él nos dice día a día, para que nosotros vivamos según el Espíritu, para que no caigamos en las trampas del príncipe de este mundo. Que el Señor les bendiga.